por un lado, los indígenas no tenían, o los aborígenes, o los pueblos originarios, mejor dicho, no tenían ningún tipo de participación. Y el tema democracia fue evolucionando lentamente, ¿no? Mire, con democracia, ¿no? La Constitución de 1853 en ninguna parte habla de democracia. En ningún lado. No dice nada. No existe el concepto de democracia ahí. ¿Existía en el mundo? Sí, empieza a aplicarse, ¿no? Sí, ¿no? El gobierno del pueblo. Se infiere, por supuesto, ¿no? La forma de elegir, pero no está el concepto. Recién aparece en 1957, en el artículo 14 bis, y habla de la democracia sindical, o sea, que los gremios deben elegir democráticamente a su dirigente, ¿no? Porque reconoce el derecho a huelga. 1957, ahora en la reforma del 94 sí aparece, artículos 36, 37, 38, aparece con democracia, es la forma natural como la Argentina debe vivir en democracia, lo dice expresamente. Entonces no. Así que el concepto de democracia, que el gobierno del pueblo, no, el pueblo era la élite, ellos eran ellos. Ahora con respecto a lo otro importante, el tema del indio, ¿no? Si recién yo lo vi que los libros... Perdón, ¿era la mayor cantidad de población, de habitantes que tenía el país o no? No sabemos. No sabemos. Porque no hay censo de indios. Sabemos que había muchos. El primer censo aparece con Sarmiento, ¿no? No, en 1860 y tanto, pero un censo tan dudoso porque no se sabe los parámetros, no parece. Claro. Bueno, pero voy a otra cosa, ¿no? El concepto, ¿qué papel ocupa el indio? Porque uno tiene que entender que esto, la concepción la marca los intelectuales, ¿no? Los intelectuales son los que toman ciertas teorías y las difunden, ¿no? De hecho, un paradigma, un conjunto de teorías para ellos válida. Entonces, en ese momento estaba en boga la interpretación de la escuela escocesa de la historia, ¿no? Que decía, un postulado que tenía, que la humanidad había pasado por 3 etapas: salvajismo, barbarie y civilización. ¿Sí? Entonces, y que aún más convivían todavía los 3 estadios. Y Sarmiento y otros más toman al pie de la letra, adhieren a esta concepción supuestamente teórica, ¿no? En ese momento era teórico para ellos. Sí. Entonces ellos dicen, sí, acá hay salvajes, bárbaros y civilizados. Los civilizados son ellos, por supuesto. Claro, la élite. Era la aristocracia, claro, ¿no? Los bárbaros son los gauchos, estos, ¿no? Por eso Sarmiento escribe ese libro tan famoso, que es un libro, un modelo para sociología, ¿no? Civilización y barbarie. O barbarie le ponen alguna y barbarie. ¿Y qué era el indio? El salvaje. Era salvaje. Entonces, vamos a Sarmiento, ¿no? Porque este hombre es sumamente interesante y clave para la Argentina. Él lo que intenta realmente es un concepto de democratizar, incorporar al bárbaro a la civilización. Y al salvaje sí se puede. Sí se puede, ¿no? Y si no, había que borrar la historia. Sí. Claro, porque el país tiene que estar formado por gente civilizada. ¿Se entiende la concepción? Sí, sí, sí. Entonces, todo su objetivo educativo, o sea, el objetivo que tenía de educación era convertir al bárbaro en civilizado. Por eso la educación primaria obligatoria, que impone en todos lados. No es que Argentina inventó la educación primaria obligatoria, pero acá va a servir para sus efectos, ¿no? De convertir obligatoria en la primaria, para convertir al bárbaro en civilizado, enseñar las normas civilizadas que la élite poseía. Así, la educación se veía así. Y el salvaje... Fue un cambio revolucionario, ¿no es cierto? Bueno, también. No, esta concepción no es revolucionaria para nada. No, pero lo que es revolucionario la incorporación, digamos, de las masas de la educación, sí. De las masas sí, por supuesto, en ese sentido. Porque no habían tantas escuelas. Sí. Adriana Pueyrredón hace un estudio, tiene varios tomos, ¿no? Y estudia el tema de Sarmiento. Y dice que era una utopía realmente lo de Sarmiento, ¿no? Una utopía porque él pretendía en el fondo democratizar la educación. Pero para democratizarla, dice, tendrían que estar los sujetos activos, deben ser la gente que iba lo educando y su familia. Pero no, ellos no tienen parte, las normas y las pautas las fijaba la élite. Claro. Entonces buscaba democratizar, pero desde arriba. Entonces es una utopía, dice Adriana Pueyrredón. Sí, no se puede así democratizar. Claro. La democracia tiene que ser de abajo hacia arriba. Y no lo que imponga una élite.
Claro. Había una idea rondando ahí que mantenía la vieja estructura de retener las cosas, las posesiones desde un grupo selecto de políticos en este caso, ¿no? Claro, ellos sentían los dueños de la Argentina. Claro. Sentían los dueños de la Argentina, tienen que gobernar. Y cuando las masas empiezan de poco a poco a irrumpir, las masas, digo, una clase media se empieza a formar, tienen derecho a voto todos de alguna manera, entonces ellos van a recurrir al fraude. No, nos tenemos que gobernar sí o sí. Si no nos apoya el pueblo, hacemos fraude. Y así lo hicieron hasta 1916. ¿No? Hasta 1916, que fue el Irigoyen. Sí, gobernaron desde 1880 de antes, ellos elegían. El pueblo, ellos lo hacían participar, pero el voto ponían ellos. Claro. Bueno, hay tantas anécdotas de eso que son risibles, votaban los muertos, o votaban 200 personas y aparecían 300 votos, cosas como esa, todo el voto de un solo candidato. Claro. Sí. O votaban en voz alta, entonces estaban ahí los matones escuchando, los compadritos, que votaban los tipos asustadísimos, preferían no ir. Claro. Entonces, bueno, donde no iban metían votos de los robados, era un desastre. Pero así se mantenían hasta que ya se acabó. Claro. Bueno, nos desviamos por algunos temas, ¿no? Habíamos comenzado hablando de los próceres, ¿no? Y terminamos hablando, claro. No, porque los próceres está claro, ¿no? Los sí. próceres tienen sus pros y sus contras, tienen sus defectos y sus virtudes, deben tomarlo así como seres humanos, ¿no? Claro. Se equivocaron muchas veces y otras veces acertaron, ¿no? Entonces, fíjense mismo Perubicos San Martín. Perubicos se ubican en dos partes o en tres, y al final no se quedó en ningún lado. Él cumplió un objetivo estratégico, porque es curioso San Martín. Él estuvo muy pocos años acá realmente. Tuvo poquísimos años. Saquen la cuenta, de 1812 que llega, ya en 1817 parte a Chile. Ya se queda allá, prepara la expedición al Perú. ¿Sí? Después viene en 1822, está un tiempo, se va, vuelve, cuando ve que hay un conflicto civil, ni siquiera se bajó del barco, se fue y no volvió nunca más. ¿No? Porque le pidieron. A San Martín le exigían incluso que volviera. En 1820, cuando se provoca la debacle del intento unitario y los caudillos dicen que amarran, atan su palenque ahí en la Casa de Gobierno en Buenos Aires, no hablo de Ramírez, de López, ¿no? De José Miguel Carrera. Bueno. Entonces le piden urgente a San Martín, que está preparando la expedición a Chile, en 1820, que vuelva con las tropas para sofocar esto. Él no le da bola, dice, no, nosotros tenemos objetivos, no nos vamos a meter en ese problema ya. Y se va al Perú.